El director Ismael Rodríguez prepara una de las producciones corales más ambiciosas del cine mexicano de la época, La Cucaracha, una historia ambientada en la Revolución Mexicana que reunirá a varias de las grandes figuras del momento. Para uno de los papeles centrales, junto a la actriz más poderosa del país, Rodríguez tiene en mente a una joven de 24 años que lleva más de una década siendo comparada, casi obsesivamente, con la mujer con la que está a punto de compartir pantalla. Se llama Elsa Aguirre, y la comparación que la ha perseguido desde su debut es siempre la misma, que su rostro, sus ojos, sus cejas, su porte, recuerdan de forma casi inquietante a los de María Félix, la doña, la diva absoluta del cine mexicano. Para Elsa, compartir créditos directamente con María en una misma película representa algo mucho más grande que un papel importante. Es la oportunidad perfecta para demostrar de una vez por todas que su trabajo actoral es completamente distinto al de la mujer con la que la prensa insiste en emparejarla desde que tiene memoria. Es, según ella misma contaría décadas después, una manera de acabar con los chismes. Pero esa oportunidad nunca llegaría a materializarse, y lo que pasó realmente detrás de ese cambio de última hora se convertiría con los años en una de las anécdotas más repetidas y menos comprendidas de toda la época de oro del cine mexicano. Para entender por qué esta comparación pesaba tanto sobre Elsa Aguirre, hay que entender el peso simbólico que tenía, en ese momento, ser considerada un doble de María Félix. La doña no era simplemente una actriz exitosa, era, para mediados de los años 50, la mujer más fotografiada de México y una de las más fotografiadas del mundo, con un estilo, un carácter y una presencia que definían prácticamente por sí solos lo que el público entendía como belleza mexicana de ese momento. Cualquier actriz joven que se le pareciera físicamente cargaba automáticamente con una sombra imposible de esquivar, la de ser vista antes que nada como una versión más joven o más barata de la verdadera diva. Elsa Aguirre, que había debutado casi una década antes con un talento propio y una carrera sólida construida con títulos como Cuidado con el amor, junto a Pedro Infante, se encontraba constantemente atrapada en esa comparación, sin haberla buscado nunca. En una entrevista posterior con la periodista Mónica Garza, cuando le preguntaron directamente si sentía que existía una rivalidad por esa comparación constante, Elsa respondió con una frase que revela cuánto le pesaba esa etiqueta ajena. Pues sí, pero yo no hice caso, porque yo en mi vida pensé ni soñé parecerme a María, jamás. Era, en sus propias palabras, una comparación que ella nunca había buscado y que tampoco le interesaba sostener. Fue en ese contexto donde llegó la oferta de Ismael Rodríguez para La Cucaracha. Según el propio relato de Elsa Aguirre, ofrecido años después en el programa El minuto que cambió mi destino, con Gustavo Adolfo Infante, ella vio en ese proyecto la oportunidad perfecta para finalmente compartir set con María Félix y demostrar en la práctica, frente a las cámaras, que su forma de trabajar era completamente distinta a la de la doña. No se trataba de competir por belleza, sino de exhibir un oficio propio, una manera de actuar que nada tenía que ver con el parecido físico que tanto la había perseguido. Todo parecía encaminado. El director la había considerado, el papel estaba prácticamente asignado y la producción avanzaba con Elsa como coprotagonista femenina junto a María Félix. Y entonces, sin ningún anuncio oficial que lo explicara, ocurrió el cambio. En lugar de Elsa Aguirre, quien terminó ocupando ese papel, fue Dolores del Río, la otra gran diva del cine mexicano, con quien María Félix, como ya hemos contado en otra de estas historias, mantenía en ese momento una relación de más de una década marcada por la indiferencia social, apenas empezando a suavizarse. El rumor que circuló entonces y que se repetiría durante décadas en la prensa de espectáculos mexicana sostenía que había sido la propia María Félix quien pidió el cambio,
prefiriendo compartir créditos con Dolores del Río antes que con una actriz 20 años más joven cuya sola presencia en cámara invitaba de forma casi automática a comparaciones directas de belleza que la doña prefería evitar. Es una explicación que encaja con el patrón que ya hemos visto en otras historias de María Félix. Su decisión, real y documentada, de pedir que Dolores del Río sustituyera a Elsa Aguirre en el reparto de esta misma película forma parte del mismo tipo de gestión cuidadosa de su propia imagen pública que caracterizó buena parte de su carrera. Elsa Aguirre, para entonces con apenas 24 años, se encontró de pronto sin el proyecto que había imaginado como su gran oportunidad de desmentir, de una vez por todas, cualquier comparación superficial con la diva más grande del país. Según su propio testimonio, esta situación le dolió profundamente. No por haber perdido un papel más en su carrera, sino por haber perdido específicamente la posibilidad de demostrar frente a la propia María Félix y frente al público que su talento merecía ser visto por sí mismo. Es interesante notar que este mismo episodio, el cambio de última hora en el reparto de La Cucaracha, alimentó durante décadas la narrativa popular de una supuesta enemistad feroz entre ambas actrices, al punto de que algunos titulares de prensa llegarían a afirmar con el paso de los años que María Félix odiaba a Elsa Aguirre por su belleza y que había intentado, de manera deliberada, acabar con su carrera. Es una narrativa poderosa, con todos los ingredientes de un buen escándalo de espectáculos: celos, belleza, rivalidad femenina, el poder de una diva usado contra una actriz más joven y prometedora. El problema es que esta narrativa, repetida tantas veces que terminó por convertirse casi en un hecho aceptado, nunca fue confirmada directamente por ninguna de las dos protagonistas durante décadas. Lo único verificable durante mucho tiempo fue el hecho del cambio de reparto en sí mismo, documentado por la producción de la película. Todo lo demás, los celos, el odio, el intento de sabotaje, quedó en el terreno de la especulación y del rumor de pasillo, alimentado principalmente por la coincidencia física entre ambas mujeres y por la fascinación del público con la idea de una guerra secreta entre las dos bellezas más comentadas del cine mexicano. El giro decisivo de esta historia llegó muchos años después, cuando Elsa Aguirre decidió, ya con la distancia suficiente y sin necesidad de proteger reputación alguna, contar su propia versión completa del episodio. En agosto de 2024, a través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una reflexión que sorprendió a quienes durante décadas habían asumido la existencia de una enemistad feroz entre ambas divas. Dejó claro, con sus propias palabras, que nunca existió una rivalidad real con María Félix, sino todo lo contrario, una relación marcada por el respeto y la admiración mutua. Solo fuimos dos mujeres que amamos lo que hacíamos. En cada película dejamos un poco de nuestro corazón. Escribió, describiendo los pocos encuentros que tuvo con la doña a lo largo de los años como momentos de saludo cordial, nunca de tensión. La publicación fue recibida con miles de comentarios positivos y muchos usuarios agradecieron que, finalmente, alguien aclarara de primera mano una de las historias más repetidas y probablemente más distorsionadas de toda la época de oro del cine mexicano. Este testimonio de 2024 no niega el hecho central del cambio de reparto en La Cucaracha. Elsa Aguirre nunca desmintió que originalmente estuviera considerada para el papel, ni que el cambio hacia Dolores del Río haya ocurrido de la forma abrupta y sin explicación oficial que siempre se contó. Lo que sí desmiente, de manera contundente, es la narrativa de odio y sabotaje deliberado que la prensa construyó alrededor de ese episodio durante más de 60 años. Es una distinción crucial. El hecho documentado, el cambio de última hora en el reparto, sigue siendo real. La interpretación que se le dio durante décadas, que fue un acto de crueldad motivado por los celos de María Félix hacia una rival más joven,
Resulta, según el propio testimonio de la persona directamente afectada, una exageración mediática que nunca correspondió a la relación real que ambas mujeres sostuvieron a lo largo de los años. Es exactamente el mismo patrón que vimos con la rivalidad entre María Félix y Dolores del Río. Un episodio real, alimentado por comparaciones constantes de la prensa, que terminó convertido en leyenda de enemistad eterna, hasta que una de las protagonistas, Bisotene, decidió, con el tiempo suficiente de por medio, contar la verdad completa. Vale la pena señalar también un detalle que aparece en los registros biográficos sobre María Félix. Existe al menos un testimonio, de fuente menos verificable, pero repetido en algunos textos sobre su vida, que sugiere que ella sí habría sentido, en algún momento, cierta incomodidad frente a la juventud y la popularidad creciente de Elsa Aguirre, descrita en ese relato como celos hacia una joven casi niña capaz de enamorar al público con una ingenuidad que la propia María, para entonces, ya no podía ofrecer de la misma manera. Este tipo de testimonio, sin embargo, pertenece a un registro mucho más especulativo, cercano a la anécdota de pasillo que a la fuente documentada, y contrasta directamente con lo que la propia Elsa Aguirre describiría después como una relación de respeto mutuo. Es, una vez más, el mismo problema que atraviesa casi todas estas historias de la época de oro. Distintas versiones, distintos niveles de verificación, y una María Félix que, fiel a su costumbre de toda la vida, nunca ofreció su propia explicación detallada sobre lo que realmente pensaba de Elsa Aguirre, ni sobre los motivos exactos detrás de aquel cambio de reparto en 1958. Lo que sí queda perfectamente claro, gracias al testimonio directo y tardío de Elsa Aguirre, es que ella misma se encargó, en algún momento de su vida, de desactivar la narrativa de rivalidad que el público y la prensa habían sostenido durante décadas sin su consentimiento explícito. Construyó, mientras tanto, una carrera sólida y propia, con títulos como Ojos de Juventud, La mujer que yo perdí y Vainilla, Bronce y Morir, que la consolidaron como una de las grandes figuras del cine mexicano de esa época por mérito propio, más allá de cualquier comparación con María Félix. Curiosamente, décadas más tarde, un cronista cultural recordaría este mismo episodio del cambio de reparto en La Cucaracha, casi como una anécdota de sobremesa, sin la carga dramática de odio que otros medios le habían dado, situándolo simplemente dentro del contexto más amplio de la relación, esa sí bien documentada, entre María Félix y Dolores del Río, que precisamente en esa misma película consolidarían su reconciliación después de años de distancia social. Queda, entonces, una historia con dos capas superpuestas. La primera es el hecho documentado. Elsa Aguirre fue considerada para La Cucaracha, y a último momento fue reemplazada por Dolores del Río, aparentemente por decisión de María Félix. La segunda capa, construida durante décadas por la prensa y el público, convirtió ese hecho simple en una historia de odio, celos y sabotaje deliberado entre dos de las mujeres más bellas del cine mexicano. Fue necesario que pasaran más de 60 años y que la propia Elsa Aguirre decidiera hablar directamente, para que esa segunda capa empezara a desmoronarse, revelando algo mucho más sencillo y quizás más humano. Dos actrices que, más allá de cualquier comparación impuesta desde afuera, se admiraron mutuamente y se trataron siempre con respeto en los pocos encuentros que compartieron. Es un recordatorio útil para cualquiera que consuma este tipo de historias del entretenimiento. No toda anécdota jugosa esconde necesariamente el conflicto que el público quiere ver, y a veces la versión más interesante no es la de la rivalidad feroz, sino la de la verdad silenciosa que tardó décadas en encontrar quien se atreviera a contarla. ¿Conocías la versión real de esta historia o solo habías escuchado la leyenda de la rivalidad? Contámelo en los comentarios.